Revolución en verde. Capítulo 28. Flujo. Su plan había funcionado. Kyoka no estaba del todo segura de cómo había funcionado su plan para la segunda ronda, pero así fue. La mayoría de los otros equipos habían enviado al menos a uno de sus competidores a perseguir al objetivo dorado todo el tiempo, dejando como máximo a un miembro de su equipo para capturar objetivos regulares. La combinación de Aoyama y Atsume permitió a su equipo capturar casi tantos objetivos como los de Todoroki y Midoriya. Bueno, fue casi exclusivamente Atsume quien capturó esos objetivos, ya sea sola o con su dron. Aoyama se vio envuelto en un enfrentamiento sorprendentemente largo contra Monoma relativamente al principio de la ronda. En cualquier caso, Kyoka podía localizar los objetivos, Awashi asegurarse de que no los robaran, Atsume atraparlos y Aoyama era una llamativa distracción. Todo funcionaba a la perfección. Hubo algunos momentos en que otros estudiantes intentaron emboscar a Atsume de regreso al punto de recogida, pero Kyoka pudo advertirla en cada uno de esos casos. Al final, obtuvieron el cuarto puesto entre todos los equipos, pero dado que el equipo de Yanagi fue descalificado por perder el objetivo dorado, consiguieron colarse en la final con la tercera puntuación más alta. Lo primero que Kyoka quería hacer ahora que estaba, de alguna manera, en la final era encontrar a Izuku y celebrarlo con un almuerzo. En realidad, no esperaba superar ni siquiera la primera ronda de los combates individuales. El solo hecho de llegar a la ronda final ya era un logro suficiente para ella. Que se quedaran los golpes y los focos de atención para gente como Izuku. Por muy tímido que pareciera, siempre estaba a la altura de las circunstancias y era una inspiración cuando lo necesitaban. Solo necesitaba un poco de motivación para superar el obstáculo. Además, tenía el don de All Might, su propia inteligencia y determinación. No había fuerza en el planeta que pudiera impedirle ser el héroe número uno si se lo proponía. Habían tenido que regresar a la arena con sus equipos aún sin una buena razón, según Kyoka, lo que significaba que no podía ir a buscar a Izuku hasta que les permitieran reunirse y almorzar. Por desgracia, en cuanto los despidieron, Todoroki, precisamente, se llevó a Izuku a los túneles bajo el estadio UA, con su rostro estoico más enmascarado de lo habitual. Dado como el estudiante recomendado le había hablado a Izuku antes de la primera ronda y dado que Izuku había obtenido una puntuación más alta que Todoroki en las dos primeras rondas, Kyoka no estaba del todo contenta de verlos escabullirse sin ser vistos. Todoroki no parecía el tipo de persona que recurre a trucos turbios para tomar la delantera, pero tampoco parecía el tipo de persona que está acostumbrada a perder la ventaja. Puede que esta fuera la primera vez que participaba en una competición sin ganar. Kyoka lo seguía antes de que se le ocurriera una excusa. La alarma sonaba en su cabeza mientras los seguía, alejándose cada vez más del rugido de la multitud que los seguía. Se aseguró de mantenerse oculta, confiando en su oído para mantenerse detrás de ellos. Finalmente, Todoroki se detuvo e Izuku lo siguió. Kyoka se quedó atrás, aguzando el oído para captar algo, pero los dos permanecieron allí, en silencio. En el silencio, pudo oír los corazones de ambos, incluso a esa distancia. Ambos latían con fuerza. A pesar del estoicismo que Todoroki había mostrado antes, debía de estar muriendo de ansiedad por dentro. Finalmente, fue Izuku quien rompió el incómodo y gélido silencio. ¿Tenías algo que decir? Si no nos damos prisa, probablemente no tendremos tiempo para almorzar. No tiene sentido. Todoroki fue tan directo y serio como siempre. Disculpe. Me ha sorprendido la fuerza de los estudiantes de Uayanagi, Tokoyami y Onenuki. Todos lograron superarme en algún momento. Pero tú ya lo has hecho en múltiples ocasiones. Tanto que me superaste hasta el punto de romper mi promesa. No estoy segura de entenderte. Kyoka estaba segura de que no lo entendía. Era obvio que Todoroki se comparaba con los mejores estudiantes de ambas clases, pero ¿cuál era su promesa? ¿Y qué tenía que ver Izuku con eso? La presión que sentí al final de la última ronda fue la misma que sentí en el USG cuando luchabas contra los Nomu. Y fue la misma que he sentido por parte de All Might. Al principio lo atribuía a una coincidencia, pero me he visto obligado a considerar explicaciones más inusuales. Eso no era bueno. Izuku había sido bastante inflexible en cuanto a que su don representaba un riesgo para la seguridad nacional si se descubría. Ojalá Todoroki hubiera tomado un rumbo completamente diferente, o si no, esta discusión podría volverse muy problemática muy pronto. Izuku tragó saliva al oír la declaración de Todoroki. ¿Cómo? ¿Eres el hijo ilegítimo de All Might?
Todoroki solo obtuvo silencio al principio, y Kyoka solo podía imaginar cómo se vería el rostro de Izuku en ese momento. Le costó mucho contener una carcajada, tanto que casi se pierde el comentario susurrado de Izuku. Joder, ojalá. A pesar de sí misma, Kyoka soltó una pequeña risa ante ese comentario, antes de cubrirse rápidamente la boca con las manos y los audífonos. ¿Qué? Kyoka esperaba fervientemente que Todoroki respondiera al susurro de Izuku, no al ruido que había hecho. Por suerte, no se oían pasos acercándose, y parecía que su presencia seguía pasando desapercibida. Izuku dejó escapar un pequeño suspiro antes de responderle directamente a Todoroki. No, no lo soy. Mi padre se llama Isashi Midoriya. Acabo de enterarme de que trabaja para el HPSC, así que puede que incluso lo conozcas en algún momento. Dicen que me parezco mucho a él, pero yo personalmente no lo veo así. Kyoka había visto fotos, y sin duda había un parecido. Todoroki no parecía convencido. En fin, hay algo entre tú y All Might. Está interesado en ti más allá de la similitud entre sus peculiaridades. Por eso es aún más importante para mí vencerte en la siguiente ronda. En serio, si vas a repetir tu declaración de guerra de antes, me voy a almorzar. Siempre era agradable cuando Izuku superaba su ansiedad y dejaba salir un poco de su sarcasmo interior. Era bastante bueno con ella, pero parecía que molestarlo era la mejor manera de que lo hiciera con otras personas, por el momento. Ojalá mejorara con el tiempo y con amigos de verdad. Sabes que mi padre es Endeavor. Kyoka no oyó la respuesta de Izuku, probablemente un asentimiento, pero la revelación le sorprendió un poco. En retrospectiva, era obvio, pero una estudiante con un don basado en el hielo no la hacía pensar en el héroe número 2. Lleva 20 años intentando, sin éxito, arrebatarle el primer puesto a All Might. Así que decidió adoptar un enfoque diferente. ¿Qué sabes tú de los matrimonios con don? Izuku emitió un sonido de disgusto desde lo más profundo de su garganta. Lo suficiente para saber que no me gusta a dónde va esto. Kyoka no pudo evitar estar de acuerdo. Mi madre tiene una poderosa peculiaridad de hielo. Su primer hijo, Touya, tenía una peculiaridad de fuego aún más poderosa que la de Endeavor, pero solo resistencia al frío, no al calor. A Endeavor no le importó y lo entrenó hasta su muerte. Touya fue consumido por su propia peculiaridad mientras Endeavor observaba. Kyoka sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía Todoroki hablar de la muerte de su hermano mayor con tanta indiferencia? Soy el cuarto hijo que él le impuso, todo para tener una peculiaridad como la mía. Una que era mitad hielo y mitad fuego, con tolerancias para ambas. Todoroki, Kyoka percibió las lágrimas en los ojos de Izuku al pronunciar el nombre de Todoroki. Ignoró deliberadamente las suyas. Me criaron para ser un héroe que pudiera superar a All Might, todo para cumplir su sueño. La áspera ira finalmente rompió el tono sereno de Todoroki, dándole aún más emoción a su relato. Respiró hondo para recomponerse antes de continuar, con las emociones nuevamente encerradas en lo más profundo de su ser. La muerte de Touya destrozó a mi madre. Al parecer, me parezco bastante a él, sobre todo en mi lado izquierdo. Al final, todo lo que podía ver cuando me miraba era a Touya, ardiendo, rogándole que lo ayudara. Me echó agua hirviendo encima para intentar apagar esas llamas imaginarias. Una parte distante de la mente de Kyoka notó el origen de la cicatriz de Todoroki mientras el resto de ella se tambaleaba ante estas revelaciones. Endeavor la internó en un hospital psiquiátrico por dañar su obra maestra. Tras un momento de silencio, probablemente para recomponerse, Izuku preguntó lo que a Kyoka le pareció una pregunta muy razonable. ¿Por qué me cuentas esto? Para que sepas que usar su fuego en la ronda anterior fue una aberración. Algo que nunca volverá a suceder. Kyoka no entendía la lógica de Todoroki. Esta conversación parecía como si saltara de un tema a otro con una mínima conexión entre ellos. Te derrotaré sin su don podrido. Le demostraré a él y al mundo que puedo llegar a la cima solo con el hielo de mi madre. El sonido de los pasos de Todoroki hizo que Kyoka se tensara, preparándose para esconderse, pero caminaba en dirección opuesta. Sin embargo, tenía una última declaración para Izuku al salir. Guárdate tu conexión con All Might para ti. No importa. Te derrotaré usando solo mi lado derecho, Todoroki. Los pasos del chico se detuvieron ante las palabras de Izuku. Lo siento. Nadie debería pasar por eso. Eso era decirlo suavemente. Pero nadie te va a ser indulgente por tu pasado. Todos queremos ganar. Y si terminamos enfrentándonos, tendrás que enfrentarte a mí con todas tus fuerzas. HMPH. Los pasos de Todoroki se reanudaron mientras se alejaba.
Al parecer, no sentía la necesidad de responder a la respuesta de Izuku, como tampoco la había sentido en la sala de preparación. Kyoka esperó a que sus pasos se desvanecieran por completo, oyendo a Izuku deslizarse por la pared hasta sentarse en el suelo, antes de salir de su escondite para pararse a su lado. Izuku no reaccionó con sorpresa a su aparición, mirando fijamente hacia donde Todoroki presumiblemente se había alejado. Debió saber que ella estaba allí desde el principio. ¿Lo sabía Todoroki? Los pensamientos de Kyoka fueron interrumpidos por Izuku, casi para sí mismo. De verdad necesito dejar de enemistarme con el estudiante más fuerte de nuestra clase. El segundo más fuerte, verde. Kyoka extendió una mano para ayudar a Izuku a ponerse de pie. En lugar de aceptarlo, la miró con confusión. ¿Qué? ¿Quién crees que es? Ah, ¿te refieres a mí? Izuku puso los ojos en blanco y le agarró la mano, dejándose ayudar a levantarse. Simplemente aceptemos estar en desacuerdo. Kyoka sonrió con suficiencia. Ni hablar. Tú tampoco pareces sorprendida de verme. Te vi siguiéndonos mientras nos íbamos. Supuse que estabas escuchando. Kyoka sintió que la sonrisa se le borraba al recordar exactamente lo que Todoroki le había revelado a Izuku. No sabía qué se reflejaba en su rostro, pero fue suficiente para que Izuku asintiera con compasión. Sí, lo mismo pensaba. Vamos a comer. Necesito asimilar todo esto. Yo también, Green. Yo también. Mezo se esforzaba por ocultar su decepción por no haber llegado a la ronda final del festival deportivo, mientras que todos sus amigos sí. Al mismo tiempo, parecía que todos intentaban ocultar su ansiedad por la ronda final. Por suerte, Uraraka y Onenuki se esforzaban por mantener la conversación ligera y divertida. Si eran un poco más ruidosos y alborotadores de lo normal, no desentonaba hoy en la cafetería. La fachada de serenidad educada de Yaoyorozu estuvo a punto de desmoronarse como nunca antes, pues Mezo disfrutaba de la energía extra y la distracción de sus amigos. Por otro lado, Midoriya y Hir parecían, si cabe, más ansiosos de lo normal, incluso considerando la inminente ronda final. Para Midoriya, eso era mucho decir. Habían llegado bastante tarde a almorzar, mucho después de que todos los demás hubieran cogido comida y empezado a comer. Onenuki había supuesto que lo estaban celebrando besándose en un lugar privado, para diversión de Uraraka y vergüenza de Yaoyorozu. Sin embargo, cuando llegaron, se veían tristes y confusos. Obviamente no se habían estado besando, pero Mezo seguía sin tener ni idea de qué habían estado haciendo. Sin embargo, una vez que comieron y se unieron a la conversación, ambos parecieron animarse un poco. La distracción de la conversación con sus amigos fue interrumpida por Present Mic, que anunció el comienzo de los juegos de consolación. La mayoría de los estudiantes de apoyo y educación general que Mezo pudo ver en el comedor se levantaron para unirse a la diversión, pero solo un puñado de los estudiantes héroes lo hicieron también. El propio Mezo no tenía ganas de participar en lo que históricamente habían sido juegos tontos. Ya había tenido la oportunidad de impresionar a las agencias de héroes en las dos primeras rondas. Era muy poco probable que llamara la atención en una carrera de 3 piernas, un tira y afloja o cualquiera de las otras actividades que solían componer los juegos de consolación. ¿No vas, Shoji? Preguntó Uraraka. Mezo simplemente negó con la cabeza. Lo entiendo. No sé si querría ir a divertirme después de no llegar a la ronda final. Me frustraría muchísimo. Mezo la miró, parpadeando lentamente. Uraraka tardó un momento, pero pareció darse cuenta de lo que había dicho y su rostro se puso rojo como un tomate. Oh, Dios mío, no quiero decir que sea malo que no hayas llegado a la ronda final, solo que estaría frustrada en ese caso, y ahora recuerdo que le robé algunos objetivos a Kamakiri y él estaba en tu equipo y simplemente me voy a callar ahora. Cumplió con sus palabras, cerrando abruptamente la boca y escondiendo su rostro entre sus manos. Se oyeron algunas risas en la mesa. Sé que no pretendías ser cruel, Uraraka. Mezo se alegró de recibir un chillido de reconocimiento y un tímido pulgar hacia arriba de la chica. Estaría bien una vez que superara la vergüenza. Ciertamente estoy decepcionado, pero más porque siento que no cumplí con mis propias expectativas, independientemente de si llegué a la ronda final. Onenuki abrió la boca y levantó un dedo para hablar, pero Mezo se le adelantó. No, no creo que los juegos de consolación ayuden con eso. Con el dedo aún en el aire, Onenuki cerró la boca. Y lo entendemos perfectamente, Shoji. Yaoyorozu intentó tranquilizarlo. No parecía del todo necesario, pues ya había asimilado su decepción. Pero no deberías estar decepcionado.
Toda la conversación, incluyendo lo que Yaoyorozu iba a decir a continuación, desapareció cuando Midoriya habló. Mezo simplemente ladeó la cabeza ante la atrevida declaración del chico. O sea, no me atrevería a decirte cómo deberías sentirte, pero creo que lo hiciste realmente genial en los 2 primeros eventos. Quedaste séptimo en la primera ronda, lo que significa que muchas miradas te estaban mirando, tanto por tu buen puesto como porque conseguiste un equipo con tu nombre en la segunda ronda. Para ser justos, mucho de eso fue culpa de Onenuki y Sudon. Onenuki parecía orgulloso. Demasiado orgulloso. Aunque me duela decirlo. El chillido ofendido de su amigo bastó para hacer sonreír a Mezo bajo su máscara. Sí, pero fuiste tú quien lo llevó a todos los grupos al hundimiento. Cualquier agencia de héroes que se precie lo verá. Probablemente también lo hiciste mejor que yo en esa ronda, dijo Hir por primera vez en mucho tiempo, saliendo del bajón en el que se encontraba. Tuviste la ventaja de ver y oír. Sí, no habríamos conseguido ni de cerca tantos puntos en esa ronda sin ti. A pesar de su anterior puya Onenuki, se alegró de oír eso a su amigo. A veces parecía demasiado fácil pasar desapercibido como solo los ojos y oídos de un grupo. Y en la segunda ronda prácticamente mantuviste a flote a tu grupo, continuó Midoriya. Siento que siempre estabas cerca de los objetivos que intentaba atrapar. Escuché a Todoroki mencionar más de una vez que lograste atrapar a un objetivo que él buscaba. Los comentarios de Midoriya y Yaoyorozu sorprendieron un poco a Mezo. Sabía que había habido varios momentos de peligro entre él y los buscadores de otros equipos, pero siempre había sentido que había estado en el lado equivocado de prácticamente todos. Era curioso cómo la perspectiva de sus amigos era tan diferente. Y tu puntuación estuvo muy cerca de la del equipo de Hir y Awase, comentó Uraraka. Si no le hubiera robado esos 2 objetivos a Kamakiri, podrías estar en la final en lugar de ellos. A Mezo no le gustaban mucho los Issei, y no le gustaba imaginarse una alternativa en la que eliminara a uno de sus otros amigos de la final. Gracias por el robo, Uraraka. La ironía regresó a la voz de Hir, lo cual fue bueno. Una vez más, Uraraka se puso colorada y se apresuró a intentar arreglar las cosas, pero Hir siguió hablando. Sé que no lo decías en serio. Y de todas formas, estoy muy contenta de estar en la final, suspiró. Aunque probablemente me quede fuera de la final después de la primera pelea. Es decir, ¿cómo se supone que voy a pelear con Kirishima de entre todos? Me romperé la mano si intento golpearlo. Al menos tendrás la oportunidad de acercarte a él, replicó Uraraka con un gruñido. Tengo que enfrentarme a Aoyama. Tendré suerte si me deja acercarme a 3 metros, y mucho menos lo suficiente como para hacer algo. Debo admitir que me siento algo incómodo por enfrentarme a Kaminari. En nuestro entrenamiento conjunto demostró ser muy hábil con su don, y temo que me abrume. Mezo arqueó una ceja al oír eso. Sentía que Yaoyorozu era el segundo entre sus amigos, solo superado por Midoriya, en cuanto a posibilidades de ganar el festival deportivo. Yo tampoco estoy seguro de cómo irá mi partido contra Shiro. Pero voy a darlo todo. Es todo lo que puedo hacer. Y ahora Midoriya mostraba dudas. Al menos eso no era tan sorprendente. A pesar de todo su poder y habilidad, Mezo sabía que estaba hecho un manojo de ansiedad la mayor parte del tiempo. PFFT, aficionados. Onenuki casi se reía de los otros 4 en ese momento. Uraraka emitió algunos sonidos de ofensa, pero Onenuki simplemente negó con la cabeza, con aspecto bastante atormentado. Todos ustedes se enfrentarán a estudiantes normales. Yo me enfrentaré a Todoroki. El resto de la mesa guardó silencio. Todos ustedes tienen la oportunidad de ganar. Yo simplemente tengo la oportunidad de no morir. Hizo un pequeño saludo con una risita sin alegría. Ha sido un placer conocerlos a todos. Siento la necesidad de señalar que todos están siendo un poco dramáticos. Mezo decidió que debía hablar en ese momento y se abrió paso alrededor de la mesa para todos sus amigos. Hiro, eres mucho más hábil en el combate cuerpo a cuerpo que Kirishima, y he visto tus armas penetrar acero sólido. Estoy seguro de que puedes encontrar la manera de usarlo en su contra. Midoriya, eres más fuerte, más rápido y, sinceramente, más inteligente en combate que Shiro. Solo tienes que acercarte a ella y tendrás la ventaja. Midoriya y Hir ya parecían un poco más animados, y los demás amigos de Mezo parecían esperanzados por lo que diría de ellos. Uraraka, todos aquí saben que Aoyama no puede mantener su don mucho tiempo. Espera hasta que puedas acercarte. Yaoyorozu, puedes crear literalmente cualquier cosa.
Seguro que se te ocurren materiales aislantes para lidiar con un don eléctrico. Finalmente, Mezo se giró hacia Onenuki, quien se inclinaba hacia adelante con anticipación, dejando que el silencio se apoderara del momento. Cuando quiso hablar, lo hizo con la boca para enfatizar, en lugar de con las puntas de uno de sus brazos. Onenuki, para ser honesto, estás jodido. Hubo un momento antes de que alguien reaccionara. Hir, Midoriya y Uraraka se partieron de risa ante el comentario. Yaoyorozu criticó la inesperada vulgaridad y Onenuki replicó con todas las formas en que, en teoría, podría derrotar a Todoroki. Mezo no solía decir palabrotas, lo que hacía que las ocasiones en que lo hacía fueran aún más impactantes. En cualquier caso, sus amigos parecían estar locos en ese momento, que era justo lo que él esperaba. Sin embargo, todavía no podía imaginarse a Onenuki derrotando a Todoroki. Y ahora, para la primera pelea de la ronda final. Por un lado, tenemos al arsenal viviente de la clase 1A. Si la necesitas, ella puede, es Momo Yaoyorozu. Una ola de aplausos y vítores llovió desde las gradas mientras Momo caminaba hacia el ring. Y por el otro lado, la bobina de Tesla andante y parlante de la clase 1B. Es Denki Kaminari. Afortunadamente, los aplausos y vítores para Kaminari fueron casi del mismo volumen que los suyos. El almuerzo había sido una distracción entretenida, pero ahora llegaba la hora de la verdad. Por fin, Momo podría impresionar de verdad a las agencias de héroes. Lo había hecho bien en el primer evento, aunque en grupo con Midoriya y Kyoka. El segundo evento había sido frustrante, pues Todoroki le pidió que se mantuviera a la defensiva todo el tiempo. Sin embargo, aquí, contra Denki Kaminari, podría demostrar de qué pasta estaba hecha. Sus amigos habían hecho un excelente trabajo preparándola para esta pelea. Momo simplemente hubiera preferido no tener la primera pelea del torneo. Su oponente no parecía sufrir la misma ansiedad que ella, pues había estado charlando distraídamente con Shinzo, el de cabello morado, hasta que salió del túnel. Incluso ahora, saludaba a la multitud, lanzando besos aparentemente indiscriminadamente. Durante todo el proceso, lucía una sonrisa arrogante, como si ya estuviera seguro de su victoria. Concursantes medianoche atrajo la atención de todos al amplificar su voz para la ronda final. Las reglas de esta ronda son simples. Se gana forzando a tu oponente a salir de los límites, noqueándolo o haciendo que ceda. Los dones son válidos, pero intenta no excederte. Al fin y al cabo, tu objetivo es noquear a tu oponente, no matarlo. Si alguien se pasa, Cementos y yo terminaremos la pelea y quedarás descalificado. Momo solo esperaba que sus reflejos fueran lo suficientemente agudos. Algunos de su clase tenían dones que podían matar o mutilar en un instante. Medianoche los miró fijamente a ella y a Kaminari. ¿Entendido? Tanto Momo como su oponente asintieron, y Medianoche alzó su látigo. Comienza. Sin embargo, antes de que Momo pudiera poner en marcha su plan, la voz de Kaminari resonó desde el otro lado del ring. ¿Quieres ir a comer algo cuando terminemos? ¿De verdad la estaba invitando a salir en medio de un torneo de batalla? En cierto sentido, Momo se alegró de que su oponente decidiera perder el tiempo así. Le dio tiempo para ejecutar su plan. Empezó a crear por todo el cuerpo, debajo de su uniforme de gimnasia, en parte para ocultar la luz reveladora de su don, y en parte porque necesitaba cubrir la mayor parte posible de su cuerpo. Por otro lado, era exasperante que Kaminari estuviera tan seguro de su victoria que se sentía completamente cómodo perdiendo el tiempo de esa manera. Momo solo tendría que demostrarle que tal exceso de confianza sería su perdición. Ahora no es el momento para tener una discusión así. Ya había terminado con la parte principal de su plan y estaba lista para centrarse en formar un bo de madera con la palma de su mano en cuanto pudiera. Estamos aquí para luchar, nada más. Kaminari simplemente se encogió de hombros y miró a un lado, sin mostrar la menor vergüenza. Sí, tienes razón. Aunque no se puede culpar a nadie por intentarlo. Al fin y al cabo, esta ronda se acabará en un instante. En ese momento, se abalanzó, acortando la distancia entre ellos demasiado rápido para la comodidad de Momo. Un rayo amarillo se arqueó peligrosamente entre sus dedos mientras se acercaba a ella. Momo retrocedió, aún sin terminar de usar su bo, pero Kaminari fue más rápido y la atacó al instante. Una de sus manos agarró el bo, mientras que la otra extendió la mano y le tocó el dorso. No pasó nada. Con su bastón completo, Momo se lo arrancó a Kaminari con un giro rápido antes de trazar un amplio arco para obligarlo a retroceder.
Ahora que tenía espacio, Momo adoptó una rutina practicada, manteniendo fácilmente a su oponente a distancia mientras seguía intentando golpear sus articulaciones y costillas con la punta de su bastón. ¡Ay, ay! A pesar de algunos movimientos rápidos de Kaminari, parece que Yaoyorozu lo tiene en desventaja. Esto solo nos hace preguntarnos por qué aún no ha usado su don. Momo había olvidado lo irritantes que eran los comentarios de Present Mic durante la primera ronda, y se resignó a soportarlos de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué mi don no te funciona?, preguntó Kaminari, esquivando sus golpes lo mejor que pudo. Uno o dos golpes en las costillas lograron atravesar sus defensas, pero los golpes más debilitantes en las muñecas y las rodillas habían sido bloqueados o esquivados. Con la esperanza de quebrar por completo la confianza de Kaminari, Momo decidió responderle con sinceridad. Detuvo su ataque para levantarse ligeramente la manga, lo justo para mostrar el borde del traje de goma aislante que había creado en secreto al principio de la pelea. Estoy totalmente aislada. No hay camino de mí al suelo. Tu don no puede hacerme daño, Kaminari. Mientras se bajaba la manga, esperaba sinceramente que el chico rubio comprendiera la situación y cediera. Momo ya sentía el sudor correr por su espalda, dentro del ajustado traje de goma. Aún le quedaban unos minutos para alcanzar su máximo rendimiento, pero iba a acalorarse rápidamente si la pelea se alargaba demasiado. En principio, podría crear hielo o algo para enfriarse, pero no le quedaba mucho espacio dentro de sus defensas. Para su consternación, Kaminari no pareció derrotado en absoluto por su declaración. Al contrario, pareció aliviado. Oh, gracias a Dios. Creía haber olvidado cómo usar mi don otra vez. ¿Otra vez? ¿Lo había olvidado antes? Esperaba guardar esto para más adelante en el festival, pero supongo que los mendigos no pueden elegir. Aquí va nada. Con una mueca de dolor, Kaminari volvió a lanzar chispas, pero esta vez, la electricidad se arqueó por todo su cuerpo, no solo entre sus dedos. En un instante, Kaminari se abalanzó sobre Momo al menos el doble de rápido que antes. Acortó la distancia en un abrir y cerrar de ojos, y solo años de entrenamiento le permitieron a Momo mantener el bo entre ellos mientras continuaba el ataque. Kaminari ya respiraba con dificultad, con los ojos entrecerrados por la concentración, pero Momo solo podía defenderse, incluso con la ventaja del alcance de su bastón. Le recordó a su intento de luchar contra Midoriya durante la prueba de batalla, donde, hiciera lo que hiciera, él siempre era medio paso más rápido. Por suerte, esta vez, Uraraka no le estuvo lanzando muebles todo el tiempo. Kaminari, sin embargo, la había estado empujando hacia atrás, cada vez más cerca del borde del ring. Desafortunadamente, Kyoka no iba a venir a salvarla esta vez. Momo tendría que pasar a la ofensiva y ganar la pelea ella misma. El estilo de lucha de Kaminari era mucho menos refinado que el de Midoriya, y Momo ya veía una o dos oportunidades que podía aprovechar. La siguiente vez que Kaminari le lanzó un puñetazo, en lugar de desviarlo como lo había hecho, Momo dio un paso adelante, dentro de su ataque, y dejó caer su bastón. Obviamente, él no esperaba ninguno de esos movimientos cuando ella se acercó y le clavó la palma en el pecho. Un giro repentino y rápido le impidió quedarse sin aire, pero Momo le impactó con fuerza en las costillas donde había golpeado antes, y Kaminari respondió con un gruñido de dolor. Aún dentro de sus defensas, Momo deslizó una pierna tras la suya y trató de lanzarlo rápidamente por encima del hombro para sacarlo de la zona de ataque. Sabía que no podría dominarlo, así que tuvo que aprovechar la ventaja de la sorpresa. Desafortunadamente, su pierna empezó a chispear aún más y no se movió mientras ella intentaba aflojar su postura y prepararse para lanzarlo. Momo levantó la vista y descubrió que no solo su pierna le ardía más, sino todo su cuerpo. A pesar de la mueca de dolor en su rostro, unas manos firmes la sujetaron por los hombros mientras Kaminari la levantaba con facilidad y la lanzaba torpemente por el borde del ring. «Denki Kaminari gana», exclamó Midnight en cuanto Momo aterrizó. El público estalló en vítores estridentes mientras continuaban los comentarios de Present Mic. Momo, sin embargo, no oyó nada, concentrada solo en el césped verde bajo ella. Estaba fuera. A pesar de todos sus planes y preparativos, quedó fuera en la primera pelea del último asalto. Nunca se le había pasado por la cabeza que Kaminari pudiera usar su electricidad para aumentar su velocidad y fuerza. Y por eso, había perdido toda oportunidad de impresionar a una agencia heroica decente. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaba incorporarse. Lo que no esperaba era que Kaminari se acercara y le extendiera la mano para ayudarla a levantarse.
una mano que temblaba con fuerza. Al mirarlo, vio que tenía el ojo derecho inyectado en sangre y que se mordía el labio para que no le temblara. Menuda pelea. La voz de Kaminari era mucho más tranquila que antes. No pensé que tendría que esforzarme tanto para moverme tan rápido. Eres realmente excepcional, ¿lo sabes? Momo lo miró y no encontró rastro de engaño ni lástima, solo puro respeto. Al escuchar el resumen del evento de Present Mic, descubrió que su maestra los describía a ambos con palabras entusiastas e hiperbólicas. Al parecer, gran parte de su pelea ocurrió demasiado rápido para que muchos del público pudieran observarla con facilidad, y estaban repasando partes de su encuentro en la pantalla grande a cámara lenta. Quizás era posible impresionar a las agencias de héroes potenciales incluso con una derrota. Momo sonrió, mirando a Kaminari. Por un momento, pensé que te había ganado. Buena pelea. Le tomó la mano y la multitud rugió. Al parecer, la transmisión en vivo del festival deportivo tenía un retraso de 5 segundos, probablemente para censurar cualquier cosa demasiado violenta o impropia del público. Kyoka no lo sabía de antemano, pero sentada en la sala de preparación antes de su pelea, viendo a Uraraka competir contra Aoyama, el televisor frente a ella estaba completamente desincronizado con lo que oía desde arriba. Tuvo que silenciarlo para no volverse loca por el ruido duplicado. De todas formas, no es que importara demasiado en ese momento. Uraraka había tomado en serio el consejo de Shoji y no intentó acercarse demasiado a Aoyama tan rápido. Su resistencia era ligeramente superior a la que Kyoka podría haber esperado, pero era evidente que estaba agotado, agarrándose el estómago. Kyoka escuchó un rugido de la multitud antes de ver al Ochako de la televisión correr hacia Aoyama y eliminar su gravedad, eliminándolo rápidamente de los límites. Bien por ella. Significaba que al menos una de las predicciones de Shoji se había cumplido. Momo había dado una pelea fantástica, y verla en vivo había sido una experiencia, pero nadie había imaginado que Kaminari podría usar su don para hacerse más fuerte y rápido. Bueno, nadie excepto Izuku, como Kyoka descubrió al escuchar sus murmullos. Al parecer, se lo había sugerido a Kaminari hacía ya muchos meses, cuando este proporcionaba análisis para el programa de exploración de Yagi, aún era difícil relacionar el esqueleto de Yagi con All Might. Sin embargo, hay que reconocerle a Izuku que había sido puramente hipotético y no algo que él creyera que Kaminari hubiera logrado. Ahora, sin embargo, era el turno de Kyoka. Cada paso que daba desde la sala de preparación hacia el túnel de entrada aumentaba su ansiedad. No fue hasta que estuvo en el túnel, lista para entrar con la presentación de Present Mic, que se dio cuenta de lo estresada que estaba. Tenía las manos apretadas en puños a los costados y los auriculares retraídos hasta las orejas, una vieja forma de consuelo que no había usado en años. Kyoka recurrió a sus viejos métodos para calmarse. Ojos cerrados, inhalación durante 5 tiempos, exhalación durante 7. La repetición y la familiaridad la ayudaron un poco, pero seguía estando muy nerviosa. Añadió una sugerencia de Izuku. Aumentar la tensión en las manos o en los auriculares al inhalar, antes de exhalar. Eso funcionó, desacelerando su corazón acelerado y aflojando sus manos y auriculares en preparación para la pelea que se avecinaba. Abrió los ojos y se concentró en su oponente, al otro lado del ring. Kirishima parecía estarse animando, golpeándose el pecho con los puños. Kyoka resopló, incapaz de pensar en nada más apropiado para el chico obsesionado con la masculinidad. Un aplauso para nuestros próximos concursantes. Primero, la estrella del punk rock de la clase 1, hay una chica que me encanta, es Kyoka Hiro. Se enfrentará a la impenetrable defensa y al sólido ataque de Eijiro Kirishima, de la clase 1A. Kyoka no escuchó las presentaciones de Present Mic ni los vítores y aplausos del público. Podía oírlos, sin duda, pero había salido de su ansiedad con una asombrosa claridad. Lo único en lo que estaba concentrada ahora era vencer a Kirishima. Kyoka ni siquiera se dio cuenta de haberle indicado a Midnight que estaba lista para el combate, pero sí era plenamente consciente de que la maestra alzaba su látigo para iniciar la pelea. Kirishima se dirigía hacia ella con paso pesado, pero Kyoka solo podía pensar en lo lento que parecía. Comparado con la rapidísima pelea entre Yaomomo y Kaminari, esta era absolutamente glacial. Incluso tuvo tiempo de quejarse de su propio juego de palabras antes de que Kirishima se acercara lo suficiente para atacar. Todo músico conoce el estado de fluidez, donde el ritmo y la melodía te inundan el cuerpo y cada nota que tocas es perfecta.
Kyoka lo había experimentado un par de veces improvisando con la guitarra mientras Izuku la escuchaba, donde, de alguna manera, sabía que cada nota que tocaba sería la correcta. Ahora sentía algo similar. Solo se concentraba en los ataques de Kirishima y en sus propias respuestas. Pero curiosamente, a pesar de la fuerza que él ponía en sus golpes y sus puños durísimos, Kyoka nunca se sintió en peligro. Podía ver cada ataque, cada golpe, mucho antes de que impactara, y era capaz de redirigirlos o esquivarlos. Mientras esquivaba la embestida de Kirishima, Kyoka se tomó un momento para observar a su oponente. Este solo endurecía sus puños y brazos al atacar, y solo los endurecía en el punto de contacto. Era evidente que conservaba su energía, sin desperdiciarla en endurecer nada más allá de lo estrictamente necesario. Tras un momento más de pura defensa, Kyoka decidió que debía pasar al ataque. Se agachó con destreza para esquivar un puñetazo del pelirrojo y se dispuso a barrerlo con las piernas. Su intento no llegó muy lejos, pues él, al parecer, había endurecido las piernas anticipándose a su ataque, lo que provocó que su pierna rebotara contra la de él con un golpe contundente. Eso dolió mucho más de lo esperado, y probablemente fue el mayor daño que le había hecho hasta el momento. Kyoka intentó retroceder y conseguir un poco más de espacio para intentar planear, pero Kirishima era implacable, siguiéndola sin aflojar su ataque. Kyoka probó sus defensas con algunos golpes y patadas más en la cara y el pecho, pero cada vez que creía estar a punto de conectar con la carne, él endurecía su cuerpo y no vendía el ataque. Peor aún, cada vez que ella intentaba contraatacar, él estaba cada vez más cerca de asestar uno de sus devastadores golpes. Kirishima podía ser un luchador de corazón, pero le sentaba de maravilla a él y a su don. Incluso un solo golpe probablemente sería el fin del camino para Kyoka. Era hora de probar otra táctica. Kyoka había recibido entrenamiento en proyecciones y llaves, pero solo en la introducción más básica, así que no quería intentarlo contra alguien tan grande y fuerte como Kirishima. En cambio, se aflojó los protectores de los oídos, esperando otra oportunidad de Kirishima. Esta vez, al contraatacar con el puño en su torso, deslizó su auricular junto a él. Tirando justo al suelo con el puño, dejó que su auricular golpeara a Kirishima por debajo de las costillas. En lugar de rebotar como sus manos y pies, su auricular se hundió en su cuerpo endurecido, como si se tratara de una roca o un hormigón. Kirishima se quedó paralizado, mirando el auricular incrustado cerca de su estómago con los ojos abiertos y la boca abierta. Obviamente, no esperaba que Kyoka pudiera herirlo significativamente con su endurecimiento. Liberó un pulso de su auricular y descubrió que, incluso sin alcanzar ninguna frecuencia resonante, el don de Kirishima simplemente se hizo añicos por la tensión adicional, obligándolo a tambalearse hacia atrás, con una mano en la herida punzante. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Kirishima con la mirada perdida, aún con el rostro pintado por la sorpresa. Kyoka estaba segura de que su rostro reflejaba lo mismo, con los ojos abiertos como platos. No esperaba que sus ondas sonoras fueran tan efectivas. En ese momento, solo pudo encogerse de hombros. Bueno, da igual. No pienso rendirme. Una vez más, Kirishima se abalanzó hacia adelante, obviamente algo frenado por el ataque anterior de Kyoka. Esta vez, además de esquivar su puñetazo, ella usó sus auriculares para penetrar su brazo, enviando otro pulso de su corazón hacia él. De nuevo, el don de Kirishima se rompió violentamente, dejando su brazo colgando inerte a su lado. Afortunadamente, sus dedos aún temblaban, así que Kyoka esperaba que no hubiera daños permanentes. Pero Kirishima no se rindió. Probablemente pensó que no sería varonil rendirse, pasara lo que pasara. Así que Kyoka pasó a la ofensiva, con puños, pies y un gancho para la oreja. Dondequiera que golpeara con las manos o los pies, se aseguraba de tener un gancho cerca por si Kirishima decidía endurecerse. Kyoka no tardó mucho en inmovilizar a Kirishima en el suelo, presionando su rodilla contra su espalda, con tres de sus extremidades aún débiles y temblorosas por tener su endurecimiento destrozado. Y el ganador es Kyoka Hiro. Anunció medianoche. Esto fue suficiente para distraer a Kyoka y hacer que comprendiera lo que acababa de pasar. Rápidamente se apartó de Kirishima y lo giró sobre su espalda, con cuidado al golpear su endurecimiento. ¿Estás bien, Kirishima? No se me ocurrió otra forma de detenerte. Kyoka no quería destrozarlo tanto para ganar, pero él siguió adelante. Por suerte, levantó la mano que le quedaba sana con el pulgar hacia arriba. Estoy bien, Grazno. No habría querido morir de otra manera. Eres la mujer más varonil que conozco, Hir.
Kirishima parpadeó un par de veces antes de añadir rápidamente. Excepto por Mina. Kyoka iba a tomarlo como el cumplido que obviamente pretendía ser, y no como el insulto que podría haber sido. Los robots médicos llegaron rápidamente y ella ayudó a subir a Kirishima a una camilla entre los aplausos del público. De alguna manera, no solo había llegado a la ronda final del festival, sino que también había llegado a cuartos de final. Estaba tan lejos de lo que esperaba que casi parecía un sueño que terminaría en cualquier momento. Sin embargo, se sentía bien y decidió asegurarse de llegar lo más lejos posible. Después de todo, a estas alturas, ¿quién sabía hasta dónde podría llegar? Hitoshi se sentía bastante seguro de sus posibilidades en ese momento. Su primer oponente era Agakure, un charlatán que casi seguro le respondería en algún momento, dándole una victoria fácil. Su segundo oponente acababa de decidirse. Hir, de 1-A. Hitoshi no sabía mucho de ella, pero ella tampoco de él. En particular, solo les había contado a Midoriya y Yaoyorozu los detalles de su don, y les había pedido que guardaran silencio. Era muy improbable que Hir conociera los requisitos de activación. En ese momento, estaría en semifinales contra Uraraka, otro estudiante de 1-A que casi seguro desconocía sus capacidades, o contra Denki, que era un idiota. Bueno, eso no era justo para Denki. Simplemente no siempre prestaba tanta atención a su entorno como debía. Y, en general, eso era bueno. Los niños no deberían tener que estar atentos a cada sonido que hacen, reaccionar al instante cada vez que alguien se dirige a ellos o ser capaces de distinguir el estado de ánimo de alguien basándose en el sonido de sus pasos. Hitoshi sabía que su infancia había sido horrible y había aceptado que lo había convertido en un imbécil que quería ser héroe, principalmente por despecho. Pero eso estaba bien, siempre y cuando pudiera inspirar a otros niños con las llamadas manías malvadas, siempre y cuando pudiera denunciar al mundo la absoluta injusticia que sufrían algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad. Hitoshi estaba más que dispuesto a ser un imbécil y a aislarse con tal de alcanzar su objetivo. Y entonces se unió a la clase 1-B y conoció a Denki. El resto de la clase se había conformado con dejar a Hitoshi solo, sumido en el resentimiento y la ira, aunque nunca fueron tan malos como sus compañeros anteriores. Pero solo Denki se había acercado e intentado ser su amigo, por la razón, o la falta de ella, que rondara por su cabeza en ese momento. Claro, Mineta pudo haberse portado bien, pero en cuanto Hitoshi, y Denki, y Tsuburaba, dejaron claro que no usaría su don con las chicas por ninguna de las razones que Mineta quería, desapareció como todos los demás. Sin embargo, Denki se quedó, y gracias a él, Hitoshi casi llegó a ser amigo de otros de su clase, como Tsuburaba, Ojiro, Sero y Kurohiro. Así que sí, su primer amigo verdadero era mucho más de lo que parecía a simple vista, aunque lo que parecía a simple vista era en verdad muy agradable. Bueno, tuvo tiempo de sobra para pensar en Denki después. Por ahora, Hitoshi tenía que conseguir que Agakure respondiera, porque no había forma de que la venciera en una pelea justa. Todos en la clase 1-B sabían que, libra por libra, en una competición sin peculiaridades, con mangas largas y guantes para que la gente pudiera ver dónde estaba, Agakure era, con diferencia, la más fuerte de la clase y una de las mejores en el combate cuerpo a cuerpo. Daba mucho miedo, y lo había demostrado la primera semana, ganando su prueba de combate prácticamente ella sola. Sato y Bondo nunca tuvieron ninguna oportunidad, a pesar de su ventaja de tamaño. Mientras Hitoshi subía las escaleras hacia el ring, ya estaba filtrando posibles pullas y pullas que podrían hacerla reaccionar lo antes posible. Denki había sugerido simplemente coquetear con ella, pero Hitoshi no creía que pudiera convencerla. Present Mig los presentó a él y a Agakure, pero solo escuchó a medias para ver si había algo particularmente interesante que pudiera usar en su contra. Hitoshi también se tomó un momento para observar su lenguaje corporal, tan relajado y despreocupado como siempre. Agakure había entrado al ring con aires despreocupado e intercambiado algunas bromas con Midnight antes de estirarse lentamente mientras esperaba el comienzo del combate. En cuanto a estrés o puntos de presión, no le estaba mostrando nada. Finalmente, Hitoshi se decidió por algunas opciones para provocar una respuesta, siendo su elección principal un juego de palabras que jugaba con la visión y al mismo tiempo hacía referencia al miedo de Agakure a ser ignorado, incluso cuando estaba bajo un microscopio como ahora. Y entonces Midnight comenzó el combate, y todos los planes de Hitoshi fueron en vano, pues Agakure inmediatamente empezó a quitarse la camiseta de deporte y la camiseta sin mangas que llevaba debajo, dejando solo el sostén sobre su torso invisible.
Estaba a punto de desabrocharse el sostén y bajarse los pantalones antes de que él pudiera responder. ¿Qué? ¿En serio te estás desnudando ahora mismo? En cierto sentido, Hitoshi no debería haberse sorprendido. ¿Qué mejor manera de luchar que con tu oponente completamente inconsciente de dónde estabas? Sin embargo, por otro lado, Hagakure estaba regalando a todo el mundo un striptease acelerado, y dada su timidez con respecto a su disfraz de heroína en las pruebas de batalla, no era lo que Hitoshi esperaba. Hagakure respondió con un gruñido de reconocimiento, ni siquiera una sola palabra, pero aparentemente fue suficiente para permitir que Hitoshi activara su Kyok. La conexión era débil y, a falta de una palabra mejor, resbaladiza, pero eso debió deberse a su respuesta no verbal. Fue difícil mantener a Hagakure bajo control, pero por suerte Hitoshi no necesitó mucho de su intervención antes de que su don se desvaneciera. Vuelve a ponerte la ropa y sal del ring. Hitoshi esperaba agarrarla antes de que se quitara demasiada ropa. Aunque Ua probablemente tenía cámaras térmicas o algo similar en el ring, sería mucho más fácil demostrar su victoria si la gente pudiera ver a Hagakure salir del ring. Sin embargo, resultó ser una mala idea. En cuanto añadió comandos a su vínculo con Hagakure, la conexión empezó a vibrar. Hitoshi nunca había sentido algo igual. Si antes controlar a Hagakure era como sujetar una cuerda resbaladiza, ahora era como si alguien intentara arrancársela de las manos. Hitoshi pasó de no sentir dolor a una migraña en segundos. Cerró los ojos y se arrodilló para concentrarse al máximo en mantener su don activo el tiempo suficiente para ganar el asalto. Sintió que la sangre empezaba a gotear por la nariz, al principio lentamente, pero a un ritmo cada vez mayor. Con lo que le quedaba de fuerza mental, Hitoshi intentó desconectar la conexión entre su mente y la de Hagakure. Era algo que nunca había hecho con su don. Nunca había tenido que ver con él. Con los ojos cerrados, para concentrarse más en la conexión de su don con Hagakure, Hitoshi sintió que algo se rompía al tirar, y la línea se quedó quieta. Por un momento, Hitoshi se permitió relajarse y pensar que todo iba a estar bien. Entonces la vibración en la conexión regresó, con el doble de intensidad. Donde antes Hitoshi había podido resistir, ahora sentía que su control sobre Hagakure se desvanecía, segundo tras segundo. Intentó de nuevo tirar de la conexión, pero ni siquiera pudo lograrlo. Con un chasquido que Hitoshi estaba seguro de que debió ser audible para todos en la arena, la conexión se rompió. Abrió un poco los ojos para ver dónde estaba Hagakure y la encontró completamente vestida, de pie al borde de la arena. Pero ella todavía estaba dentro de los límites. Hitoshi intentó lanzar uno de sus golpes de antes, pero tenía la boca seca como un desierto y no encontraba fuerzas para hablar. Aunque no habría importado. Hagakure aparentemente había decidido no darle tiempo para volver a anestesiarla. No intentó volverse completamente invisible, sino que se lanzó directamente hacia Hitoshi. Lo último que recordaba haber visto fue una manga vacía volando hacia su cara, y luego quedó inconsciente. Shinji Nishiya, el héroe profesional Kamui Works, ya había proporcionado seguridad para el festival deportivo de la UA, y normalmente era una tarea de bajo impacto. Ningún villano con más de 2 neuronas para rozar atacaría a la UA, especialmente cuando tantos héroes profesionales asistían al festival deportivo como público. Sin embargo, el reciente ataque al campus de la UA había sido noticia, y Nezu había dejado muy claro que la seguridad este año debía manejarse con sumo cuidado. Atrás quedaron los días en que podía hablar con Metros Lady de At-Arms sobre lo que estaba sucediendo. Hasta el momento no había habido ningún incidente, pero Shinji quería asegurarse de que la situación siguiera así. Pero eso no significaba que no hubiera tenido la oportunidad de ver algunos de los acontecimientos. Después de todo, la UA proyectaba los eventos en pantallas por todo el campus, junto con los comentarios de Present Mikiera Seread. Aunque los estudiantes involucrados eran solo de primer año, prácticamente sin formación, todo había sido impresionante hasta el momento. En ese momento, Shinji se tomaba un breve descanso de patrullar los terrenos del festival, observando cómo continuaba el torneo de batallas individuales. Generalmente prefería que el segmento individual tuviera un giro inesperado, como las luchas con espadas de espuma del año pasado, pero entendía que no se podía lanzar demasiado contra los de primer año. Bueno, Nishiya. Solo años de entrenamiento le permitieron a Shinji mantener la compostura y no sobresaltarse cuando Shinya Kamiara, Edgesot, apareció de repente justo detrás de él. ¿Ves a alguien que te haya llamado la atención? Ambos eran ahora socios, y Olmig, entre todos, los reconocía como dignos de emulación.
Kamiara llevaba 7 años más de independencia que Shinji y ya figuraba entre los 10 mejores. A pesar de sus intentos por incluir a Shinji en todas las decisiones de su agencia, a veces sentía cierta falta de experiencia. Sin embargo, Shinji sabía que Kamiara era sincero y ya había seguido su consejo en más de una ocasión. No he podido ver mucho, pero hay dos que me han llamado la atención. Una era la chica con enredaderas en lugar de cabello. Creo que se llamaba Shiozaki. Kamiara asintió, mirando la pantalla, pero obviamente seguía escuchando a Shinji. Su don es tan parecido al mío que podría aprender mucho con nosotros, pero obviamente aún es muy inexperta. Estoy pensando en hacerle una oferta el año que viene, cuando estemos más consolidados y tenga algo de práctica. Muy razonable. Kamiara asintió solemnemente. Pensaba algo parecido con Agakure, la chica invisible, pero me impresionó en su primer combate individual. Shinji no lo había visto directamente, pero había oído el comentario de Present Mic. Al parecer, tenía la fortaleza mental suficiente para superar una peculiaridad mental, y suficiente entrenamiento físico y de combate para noquear a su oponente de un solo golpe. Puede que nuestras peculiaridades no sean tan parecidas a las tuyas y a las de Shiozaki, pero creo que podría enseñarle mucho de todas formas. Ya veremos cómo le va en su próximo combate. Shinji no estaba seguro de que su agencia estuviera realmente lista para aceptar pasantes en este momento, pero supuso que una semana no sería el fin del mundo, especialmente con un estudiante talentoso como Agakure. ¿Y quién era el otro estudiante que te llamó la atención?, preguntó Kamiara. Ah, ese sería Izuku Midoriya. Ante una ceja levantada de Kamiara, Shinji continuó. Su desempeño ha sido excelente, pero no es por eso que le tengo el ojo puesto. De hecho, me lo he encontrado 2 veces durante mis patrullas de Musutafu el año pasado. En ambas ocasiones, se metió en un peligroso encuentro con un villano para proteger a alguien. La segunda vez, le salvó la vida a mi compañero, Takea. Impresionante, aunque temerario. Entiendo por qué eso causaría impresión. Lo que me preocupa es que estaba seguro de que Midoriya no tenía don. Olmig terminó reprendiendo a Death Arms por intentar reprender a Midoriya por interferir en un caso sin tener don. Shinji volvió a mirar la pantalla donde unos robots médicos sacaban a Shinso del ring. Obviamente ahora tiene un don, y uno muy poderoso, además. Interesante. Kamiara parecía sumido en sus pensamientos, con la mirada perdida en la pantalla. Existen los que se desarrollan tarde. No sé si he oído hablar de una peculiaridad que se desarrolla a los 13 o 14 años, pero no soy un erudito. La transmisión había cambiado a la repetición de los momentos destacados de los eventos anteriores, varios de los cuales se centraban en el estudiante en cuestión, brillando con un rayo verde. Sin embargo, también me has despertado la curiosidad. Avísame si hay otros estudiantes que te parezcan interesantes. Shinji solo pudo asentir mientras Kamiara se alejaba, volviendo a su patrulla.